Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 16 de abril de 2019 en este episodio que es el número 95 y en el que vamos a entrevistar como cada martes a un doctor. En este caso será al doctor Rapariz, traumatólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien. Y en este caso, como os decía, entrevistamos al doctor Rapariz, traumatólogo, para hablar sobre las lesiones más frecuentes en los codos, que son la epicondilitis y la epitrocleitis. Pero como siempre, antes de empezar a emitir la entrevista, quiero pediros que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya sabéis, si entráis en misderechos.club, ahí podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y recibiréis todas las novedades de forma gratuita que vayamos publicando en este podcast. Igualmente ya sabéis que podéis seguirnos en Facebook, tenemos una página en Facebook que es misderechos.club, tenemos más de 470 seguidores y podéis también hacer uso de nuestro grupo. Ya sabéis que tenemos un grupo en Facebook también privado, si buscáis grupo misderechos.club, ahí encontraréis a más de 300 personas con las que podéis compartir las experiencias y que os va a ser realmente útil. Igualmente nos podéis seguir a través del canal de YouTube, buscáis Mis Derechos Club, ahí veréis el canal y podéis, además de escuchar estos podcasts a través de iTunes y de iVoox, pues también lo podéis ver a través de YouTube mientras voy haciendo el vídeo. Y ahora ya sí, si os parece, si ya le habéis dado al me gusta a este vídeo, si nos seguís en iVoox, en iTunes y en nuestra página web, pues si os parece ya vamos a empezar a hablar con el doctor Rapariz sobre las lesiones de codos. Tenemos esta tarde en misderechos.club el placer de contar entre nosotros con el doctor José María Rapariz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El doctor es especialista en traumatología y ortopedia y es actualmente el coordinador del área quirúrgica del Hospital Son Llàtzer en Palma de Mallorca. Es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Islas Baleares de Anatomía y Traumatología. Además, entre otros, es máster en cirugía del codo por la Clínica Mayo y autor de múltiples publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Y hoy vamos a hablar en este sentido pues sobre las patologías relativas a los codos. En este sentido, le queremos preguntar al doctor cuáles son las lesiones o enfermedades más comunes que padecen las personas en los codos. Hombre, la patología reina en el codo es la epicondilitis, el codo de tenis. Probablemente la segunda en frecuencia es la epitrocleitis, que es lo mismo, es una patología por sobrecarga funcional, pero en vez de en la parte lateral del codo, pues en la parte medial, es decir, que en vez de afectar a los tendones que hacen la extensión de muñeca, afectan a los tendones que hacen la extensión de muñeca. Pero la fisiopatología de la lesión, es decir, el mecanismo por el que se produce es similar, aunque se produce en zonas diferentes. Ya digo, la epicondilitis o codo de tenis, que es lo mismo, es mucho más frecuente que la epitrocleitis. ¿Y eso es derivado de porque se utiliza más esa parte del codo o no tiene nada que ver? Sí, normalmente los extensores siempre trabajan más que los flexores porque la posición más funcional es con la palma de la mano hacia abajo, con lo cual ya solo el hecho de mantenerlo contra la gravedad obliga a mantener una tensión en los extensores. Pero bueno, realmente es una patología de uso, quiero decir que se da en gente que realiza trabajos manuales con mayor frecuencia, se da sobre todo en personas de mediana edad. Se dice que la epicondilitis se cura con las canas. Quiero decir
que cuando nos hacemos ya más mayores es raro que se produzca una epicondilitis, y de hecho cuando viene un paciente mayor, más de 60 años con epicondilitis, hay que descartar otras patologías, no pensar de entrada en que sea lo más frecuente, sino al contrario. Ujú. Y en cuanto a esta epicondilitis, ¿cuál sería la sintomatología que percibe el paciente? La sintomatología es dolor progresivo cuando necesita estimular estos músculos que realizan la extensión de muñeca. Hay un par de maniobras clásicas que muchas veces describe el paciente nada más entrar en la consulta, que es cuando, por ejemplo, tienes que servir con una jarra de agua, de repente les duele mucho y no pueden hacerlo. O Ujú, cuando tienes que sacar el portátil de una cartera y no pueden hacerlo con la palma hacia abajo, que es lo habitual, que lo cojamos y ujú, la posición habitual. Entonces son los mecanismos en esa posición, hay que utilizar y traccionar mucho los epicondilios, y si hay una enfermedad en esos tendones, pues desencadenan más el dolor que habitualmente. ujú. ¿Y esta epicondilitis es frecuente que sea bilateral en los dos codos o solo en uno de ellos? Es relativamente frecuente que sea bilateral, pero o sea, cuando duelen los dos, tiene que ser eso, un trabajador manual, un obrero de la Ujú, construcción, pintores, pero uno es mucho más sintomático que el otro. O sea, por uno prácticamente no, un lado no preguntan y el otro vienen por la consulta de que no pueden hacer su vida ya no laboral, sino habitual. Es ujú, decir, que en los casos en los que es bilateral hay un codo claramente predominante. ujú. Y en ese caso suele coincidir con el brazo dominante de la persona o no tiene nada que ver. No, no necesariamente, no necesariamente, porque de hecho, cuando es bilateral, otra de las causas que hay que descartar, a veces uno percibe dolor en el codo, pero luego cuando le exploras el codo, cuando le palpas, no tiene dolor, aunque el paciente lo percibe ahí. Y entonces es Ujú, el dolor que llamamos referido, es decir, que a veces pues una discopatía o una artrosis en columna cervical, en el cuello, irrita los nervios que van a través del plexo braquial a inervar las extremidades superiores, los dos brazos, y causan dolor bilateral en el codo. Entonces, eso es cuando ocurre una sospecha de epicondilitis bilateral y duelen los dos prácticamente por igual, hay que siempre también sospechar o descartar que no se trate de una patología cervical. ujú. Y en cambio, en la epitrocleitis, ¿cuáles serían los síntomas que tiene un paciente? Hemos visto que en la epicondilitis sería el ejemplo este paradigmático, ¿no? De la jarra de agua, pero en la epitrocleitis, ¿cuál sería? Bueno, en la epitroclitis no te cuentan mucho, salvo los jugadores de raqueta. O sea, no hay una actividad, eso como la jarra de agua o retirar el ordenador de una bolsa, tanto como la epicondilitis, pero sí que los jugadores de raqueta que tienen que forzar los músculos epitrocleares cuando golpean con la derecha, no de revés, sino con la derecha, ahí pueden decir, oye, no puedo jugar a tenis porque me duele, ¿no? Y me duele en la parte interna en vez de en la parte externa, ¿no? Y eso es lo típico. Y luego con la exploración, pues en vez de explorar la extensión de muñecas, exploras justo al contrario, la flexión de muñeca contra resistencia. En el caso de la epitrocleitis, ¿sabes? La epicondilitis se llama también codo de tenis, y la epitrocleitis se llama también codo de golf, Ujú, ¿no? En el caso del codo de golf o epitrocleitis, a veces un signo de peor pronóstico es que acuda el paciente ya diciendo que se le duerme el quinto dedo, que se le duerme el meñique, porque ujú, quiere decir que el proceso inflamatorio o degenerativo está afectando a un nervio que pasa muy cerca, que es el nervio cubital. ujú. Y en este sentido, una vez que ya el paciente llega con esta sintomatología, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Por la exploración física o se hace algún tipo de prueba de imagen diagnóstica para llegar al mismo? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico.
O sea, se llega por el interrogatorio, que te cuenta una historia muy compatible, ya digo, con muchas veces diciendo eso, que no pueden servir con una jarra. Luego, por la exploración es muy característica cuando tocas en profundidad el epicóndilo, que es donde se insertan estos tendones, duele. Cuando realizas la extensión contra resistencia duele. Duele sobre todo cuando extienden el tercer dedo. Y, y luego, respecto a pruebas de imagen, normalmente no es necesario absolutamente para el diagnóstico, pero yo sí las suelo pedir porque también tranquilizan mucho al paciente, decir no tengo nada más. O sea, cuando tengo una epicondilitis, exploro al paciente y sé que tiene una epicondilitis, pero el paciente no sabe en qué grado, yo solo con la exploración sé que tiene una epicondilitis. Entonces, el hecho de hacer una prueba que le puedo luego enseñar en imagen, en la pantalla, cómo tiene esos tendones, donde están un poco tumefactos o inflamados, yo creo que les proporciona una mayor tranquilidad. Y por eso, en ese sentido, aunque muchos textos dicen que que para la epicondilitis es un diagnóstico clínico y no radiológico, y tienen razón, yo creo que en ese sentido tranquiliza mucho el tener una prueba de imagen donde se vean esos tendones. Y la prueba reina es la resonancia magnética. Entonces sí le suelo pedir una resonancia para explicarle más que nada la patología y en concreto la lesión en su codo. Y en estos casos, una vez ya tengamos el diagnóstico, se haya hecho o no, como nos explicabas, esta resonancia magnética, ¿cuál es el tratamiento que se le somete a un paciente para que pueda recuperar su capacidad funcional? Bueno, lo primero yo creo que es la información. Hay que estar un rato explicándole en qué consiste esa patología y cuál es la evolución. Porque esta patología es normalmente autolimitada, quiero decir que viene y desaparece sola. Lo que pasa que en medio pasan meses y pasan eso, 8 o 9 meses es lo más común. Por tanto, en ese periodo hay que identificar si hay alguna causa que lo provoque. El típico jugador de tenis o jugador de raqueta pues tiene que dejar esa actividad o disminuirla. Si hay alguna patología asociada, algo que nos pueda confundir, como habíamos dicho, pues una patología cervical que comprima algún nervio y que irradie hacia el codo, o alguna otra patología en el propio codo, o sea, no es la única patología en el codo que existe. Y luego siempre digo que el tratamiento de la epicondilitis, una vez que el paciente es consciente que es una patología larga, que suele desaparecer, o sea, que no se angustie porque suele desaparecer y regenerar el tejido por él mismo, en el 90% de los casos, hay que instaurar un tratamiento en escalera. Quiero decir que si un paciente viene que responde a disminuir la actividad, que responde con antiinflamatorios tópicos gel, o algún tipo de inmovilización, que hay inmovilizaciones especiales para esto, yo creo que es el primer paso. A partir de ahí se puede pasar a electroterapia, o sea, a técnicas ya de rehabilitación, fisioterapia, que sería probablemente el segundo paso. Si no va con esto, pues ya hay que ir a técnicas de inyectar sustancias que favorezcan la regeneración de ese tejido, que sería el tercer paso. Y el cuarto paso es la cirugía. Y la cirugía habitualmente es bien por cirugía abierta o bien por cirugía artroscópica, quitar, lo que llamamos desbridar, que es decir, quitar selectivamente la zona que tiene la lesión. Pero esto sería cuando fracasa todo el tratamiento previo. No es ¿Sería de ese primera 10% de instancia. casos más graves que comentas? O... Sí, más que más graves es que hayan hecho todo el tratamiento previo, que no hayan mejorado, el 90% mejoran, pero el 10% restante llegan los 8 meses, los 9 meses, el año y siguen, doctor, me molesta, me sigue doliendo, no ha obedecido a fisioterapia, no ha obedecido a la codera que me ha colocado, ni a ondas de choque. Ese 10%, pues entonces sí que propongo el desbridamiento artroscópico, que por otro lado es bastante efectivo.
hay una excepción, que es que a veces el paciente viene realmente muy incapacitado por la epicondilitis. Ujú. Y incluso eso, paciente que dice, oye, soy autónomo y estoy de baja, ¿no? Ujú. Entonces esto también es a valorar, porque igual precisa que le trates de forma más agresiva y sobre todo más rápida, que no puede permitirse 8 o 9 meses eh, con tratamientos que no De recuperación. garanticen, claro, la mejoría rápida. Entonces, a veces en situaciones así, sí que explicando lo que es, explicando que si se espera probablemente mejore, pero tarda. Si el paciente me dice no puedo esperar, le digo, pues te opero. Y no espero al tratamiento más conservador previo. ¿Y esas intervenciones son siempre eficaces o es posible que una persona que se haber agotado todos esos tratamientos previos y llegar a la cirugía, aún así persista una limitación funcional? Hombre, desgraciadamente en medicina nunca hay el 100%. Entonces, toda cirugía tiene sus complicaciones. Entonces, Ujú. realmente las complicaciones de la artroscopia de codo, yo lo hago esta técnica por artroscopia, el quitar este tejido enfermo, Ujú. patológico, eh, son relativamente bajas. Pero hay una especialmente grave, que es la parálisis radial. Que durante la cirugía se haya comprimido un poquito las fibras del nervio radial y el Ujú. nervio radial se paraliza, deja de funcionar. ¿No? Es por compresión, o sea, el nervio no se corta, pero sí se comprime y se paraliza. Esto afortunadamente a mí no me ha pasado, pero en las publicaciones dice que esto ocurre en 1% de las artroscopias de codo, 1 de cada 100, pero al que le toca es una faena, porque realmente la mano se cae, deja de funcionar, deja de poder extender la mano. Y esto ocurre, o sea, se recupera solo, pero está con la parálisis habitualmente algunos meses. Ujú. Y la persona que ha tenido una epicondilitis, ¿es posible que la vuelva a tener con el tiempo? ¿O es más probable que una persona que no ha tenido nunca? No, no, no. Esto es eso, es una patología por sobrecarga. Ujú. Entonces, los trabajadores manuales pueden tener epicondilitis, pueden curarse de la epicondilitis y luego suelen o pueden volver a tenerla. Lo que sí es cierto que si el tendón tiene capacidad de regenerar en el episodio más agudo, que más ha causado la enfermedad, aunque vuelva a tenerla, suele tenerla de una forma mucho más leve. Ujú. Entonces, o sea, es muy raro que venga un paciente que haya tenido una epicondilitis que necesite tratamiento durante semanas o meses, que haya mejorado y que luego vuelva por la misma epicondilitis. En ese caso sí que yo también me pondría a investigar otras causas, porque no es una evolución normal de la epicondilitis. Ujú. Y en casos como estos, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que estén sufriendo de dolor en el codo o en los dos codos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que se le podrían hacer a estas personas? Bueno, eso, que si es un dolor en la parte lateral del codo, si le duele cuando saca un portátil o cuando sirve una jarra, que tranquilos, que normalmente es una epicondilitis, es la patología más frecuente, que se pasa sola. Lo que pasa es que hay que esperar bastante y que si aún así le incapacita, que hay opciones de tratamiento, de curarla. Lo que pasa es que no son nunca opciones inmediatas, no es una infección que le pones un antibiótico y se cura. No, esto no. Como se ha producido una lesión durante tiempo de un tendón, pues tarda más en regenerar. Pero bueno, tenemos los mecanismos para regenerarla. Y en el peor de los escenarios, que es que no se cure, está la cirugía, el desbridamiento artroscópico, que sí la llega a mejorar, ¿no? Por otro lado, eso, que bueno, que lo valoren con compañeros o traumatólogos que estén habituados a ver estas patologías para estar seguros de que se trata de una epicondilitis y que no es otra patología menos frecuente que puede confundirnos, ¿no? Y es importante acudir cuanto antes al especialista Bueno, para la evolución de la enfermedad o no es tan importante esto. yo creo que no es tan importante. O sea, eh, el tratamiento se hace más que nada porque altera
la vida, tanto laboral como personal. Entonces, en cuanto eso pasa, enseguida el paciente acude. Es muy raro que acuda un paciente diciendo me duele el codo desde hace una semana. O sea, lo normal es que vengan diciendo me duele el codo desde hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. He hecho fisio, porque no, lo habitual en este país es que van antes al fisio que al traumatólogo, entonces hacen fisio previa. O sea, que ya vienen de haber hecho varios tratamientos y tal. Entonces, si es una epicondilitis, el esperar no implica nada. El tendón no, en contra de lo que piense la gente, el tendón no se rompe, degenera, pero no se rompe, Claro. a diferencia de otras patologías. Ahora, claro, hay que estar seguro de que es una epicondilitis. A veces piensas que es eso y no lo es. Hay otras No, patologías. pero lo decía por eso, si la idea es hacer el mínimo movimiento posible, ¿no? En ese sentido, y a lo mejor con el ejemplo que ponías, ¿no? Vas al fisioterapeuta y te está haciendo hacer una serie de movimientos que te perjudican a la recuperación, pues quizá mejor confirmarlo antes, ¿no? Con el Claro, especialista. hombre, yo creo que es eso. El fisio, o sea, yo creo que hay que seguir las normas más básicas de la medicina. O sea, eh, la anamnesis quiere decir el interrogatorio, la exploración, pruebas complementarias y diagnóstico. Y eso va antes que tratamiento. No puedes empezar pensando, me duele el codo y voy al fisio que me haga un tratamiento sin tener el diagnóstico primero. Entonces, Claro. esa es la secuencia lógica clásica de la medicina convencional, ¿no? Ujú. Muy bien, y ya para acabar y no robarle más tiempo al doctor, queríamos preguntarte por cómo está el estado de investigación y, bueno, queremos hacer un poco un resumen histórico de cómo ha evolucionado el tratamiento de la epicondilitis y qué les espera a aquellas personas que sufran de esta lesión. Bueno, respecto a un poco una visión histórica de cómo evolucionó, pues es un término que al principio se acuñó con poca fortuna, porque realmente el codo de tenis o epicondilitis, pues la mayor parte de los pacientes que la sufren no son tenistas, ¿no? Son trabajadores manuales. Y por otro Claro. lado, el término de epicondilitis quiere decir eh, que hay itis, el sufijo itis quiere decir inflamación, proceso inflamatorio. Pero, bueno, hubo un autor alemán, Niels, que vio pruebas histológicas y vio que no se trata de una inflamación, sino que se trata de lo que llamaba una degeneración angiofibroblástica. Bueno, un proceso diferente a una inflamación, es una degeneración del tendón por sobrecarga, ¿no? Que aumenta la vascularización y produce este trastorno en el tendón. Entonces eso, eh, o sea, históricamente es lo que hay que primero discernir, ¿no? Es codo de tenis, pero no es más frecuente en tenistas, sino al revés, aunque es verdad que muchos tenistas lo padecen. Y epicondilitis, pero no es un proceso inflamatorio, sino degenerativo. Realmente es lo que llamamos una tendinosis, que es justo lo contrario. Y luego, respecto a investigación en este campo, bueno, ninguna, o sea, cuando hay una patología como esta y hay muchos tratamientos, es que ninguna consigue curar el 100% de la enfermedad. Entonces, eh, en los últimos tiempos, igual algunas técnicas de radiofrecuencia, de estimulación electromagnética, incluso de campos electromagnéticos, se han ido a cubrir un poco más opciones de tratamiento, pero no hay ninguna que dé el 100% de curación, sino sería lógicamente la que utilizamos todos. Vale, el tratamiento artroscópico va muy bien, pero siempre debe ser el último. El tratamiento artroscópico habitualmente se puede hacer en las epicondilitis, pero no se puede hacer tanto en las epitrocleitis. Ahí sí que hay que recurrir todavía a la cirugía abierta por la proximidad del nervio cubital, en fin, implica ya más riesgos. Y no hay mucho más últimamente en este campo, o sea, hay más avances en protocolos y nuevos diseños, pero de técnicas de fisioterapia, de electroterapia, pero no en decir, bueno, ¿y cuál es? No en inventar la cura definitiva para la epicondilitis. Quizás en los últimos años
el mayor logro, lo que más se está investigando es en la terapia regenerativa, es decir, con factores, factores que extraemos de la sangre del propio paciente, de las plaquetas, para estimular la regeneración de ese tejido, o factores que se extraen de médula ósea con el mismo fin de estimular la regeneración de ese tejido. Y ahí sí se está investigando mucho y lo estamos utilizando, pero bueno, aún no, siempre que cuando propongo a algún paciente, bueno, como no ha mejorado con el tratamiento previo, normalmente antes de proponerle la cirugía siempre le propongo utilizar estos factores plaquetarios, pero son factores primero caros que no cubren las compañías de seguros y que normalmente tiene que pagar el paciente. Y segundo, que siempre le digo, bueno, esto es, según las publicaciones, esto es tirar una moneda al aire porque tiene un 50% de eficacia. Y eso es, Claro. a unos sí y a otros no. Y bueno, pues he pagado Sí, y sí. no me ha servido de nada. Pero bueno, esto es así, es lo que hay. La estadística es la que nos dice en cuántos casos funciona y la PRP en el codo tiene un 50%. Bueno, pues esperemos que en un futuro aumente ese porcentaje, ¿no? Y se pueda encontrar algún tipo de tratamiento que sea menos invasivo que la intervención quirúrgica y que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona que está sufriendo un episodio de epicondilitis. Muchísimas gracias, doctor Rapariz, por el tiempo y esta clase magistral que nos ha dado sobre la epicondilitis y la epitroncleitis y por compartirlo con toda nuestra audiencia. Muy bien, un placer. Que vaya Gracias. bien, buenas tardes. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Rapariz. Espero y deseo que os haya gustado mucho. En este sentido, la entrevista con el doctor ha dejado unas notas interesantes. Yo lo que me quedo más es primero que la epicondilitis es una lesión autolimitada y nos explicaba el concepto, ¿no? De que viene la enfermedad y se va, ¿eh? Es decir, que cuando se regeneran estos tendones, pues luego se va esa lesión. Evidentemente, en muchos casos se requiere de un tratamiento médico importante para poder mejorar de esa fisioterapia que nos hablaba, de todos los tratamientos y demás, ¿no? Pero que es una enfermedad que hemos de ser conscientes y le daba mucha importancia al doctor a esa transmisión del conocimiento por parte del traumatólogo al paciente. Tanto es así que en ese sentido decía que a veces pues, se tienen que encontrar en la situación de hacer una resonancia magnética, pues ya no tanto para el propio profesional, para descartar el diagnóstico, sino para darle mayor tranquilidad al paciente en el sentido de que vea pues, que es una epicondilitis y que no hay ninguna lesión de mayor gravedad que pues, sea esa la consecuencia del dolor que padece el paciente. Y para acabar nos ha dicho, pues, desde el punto de vista científico, que no es muy esperanzador, ¿no? Los avances que hay actualmente, que se está avanzando sobre todo en el tema de las plaquetas, de los factores plaquetarios, que es decir, pues, de las propias plaquetas del paciente o de la médula ósea, ¿no? En ese sentido, pues que se están haciendo regeneraciones e injertando para que haya mejoría, pero que en la mayoría de los casos son tratamientos costosos y que la efectividad pues es del 50%, que por lo tanto es difícil que se puedan llevar a cabo en muchas ocasiones. Entonces, esperemos que mejoren esos resultados que se van obteniendo y que las personas que padezcan epicondilitis pues que puedan mejorar su calidad de vida y que puedan recuperar la capacidad funcional pues lo antes posible. Espero y os deseo que os haya gustado mucho la entrevista y ya sabéis que mañana tenéis un nuevo episodio y en este caso mañana hablaremos sobre las hernias cervicales. Muy interesante el episodio de mañana sobre las hernias cervicales que tiene un poco de relación también con lo que hemos visto hoy. Ya decía el doctor que a veces pues estos dolores que se pueden tener en los codos no son propiamente del codo, sino que son irradiados de los nervios que pueden venir a las cervicales. Así que mañana lo vemos en el episodio divulgativo hablando sobre las hernias cervicales. Que tengáis un feliz martes.